Bueno, comenzamos con la segunda clase de, de este módulo de ventilación mecánica. Hoy, si bien entra dentro de lo que es la ventilación mecánica, no vamos a ver nada de ventilación propiamente dicha, por una cuestión de que hay que primero organizarse en cuanto al paciente y entender algunos conceptos más bien básicos. eh, Como justamente esta pregunta que se plantea al inicio, que es cómo se respira o cómo respiramos, y el manejo de la vía aérea. Yo puedo saber a la perfección manejar un ventilador, puedo saber a la perfección eh, cómo funciona, pero si no sé cómo manejar la vía aérea o qué tengo que hacer con la vía aérea, lo básico no se cumple. Así que vamos a empezar con, primero explicando cómo se respira. La idea que no sea una clase de fisiología, pero sí un repaso de de los grandes bloques de fisiología respiratoria. Bueno, ¿qué es la ventilación? Básicamente la ventilación es el movimiento de aire entre la atmósfera y los pulmones. El aire que entra y el aire que sale de los pulmones. Ese intercambio constante es la ventilación. Distinto es de la respiración, que sucede en dos sitios. En la membrana alveolo-capilar sucede lo que es la respiración externa, es decir, el intercambio de moléculas de gas, tanto de dióxido de carbono como de oxígeno, entre la sangre y el alvéolo. Eso se llama respiración externa. Y después el otro proceso de respiración interna es aquel que sucede adentro de la célula, en la mitocondria, por el cual se genera energía, se genera ATP. Entonces tenemos la ventilación como un proceso de movimiento de aire, de flujo entre la atmósfera y el alvéolo, tanto de entrada como de salida, un proceso de respiración externa, el que se está viendo ahora, de intercambio de moléculas gaseosas entre la sangre y el alvéolo, y la respiración interna en la mitocondria. La ventilación fisiológica, la que todos nosotros llevamos a cabo, se genera por un gradiente de presión entre la atmósfera y el alvéolo a través de la tracción que hace el diafragma en su contracción y en su descenso, ayudado por los intercostales externos. Cuando el diafragma se contrae, tira de la jaula torácica y de los pulmones hacia abajo, abre las costillas y expande los tres diámetros del tórax: el anteroposterior, el lateral y el cefalocaudal, ayudado por los intercostales externos. ¿Sí? Como muestra ahí la imagen de la ley de Boyle, en un recipiente hermético, cuando yo tracciono de un émbolo, que sería en este caso el diafragma, al no variar el volumen, genera una presión negativa. Si yo tengo una jeringa y le tapo la boquilla, tiro el émbolo hacia atrás, el contenido que queda en esa jeringa es presión negativa. A través de esa presión negativa es que se va a generar un movimiento o un flujo de aire hacia el interior de los pulmones. La expiración es un proceso pasivo. Solamente por relajación del diafragma y de los músculos intercostales el aire sale. La misma retracción elástica de la caja y de los pulmones hace que el aire salga. Acá se ve el frasco donde tracciono el émbolo, vendría a ser el diafragma, y aumento, en realidad disminuyo la presión en su interior. Si yo quiero hacer una expiración forzada en una tos o de manera voluntaria, tengo que recurrir a los músculos accesorios, los escalenos, al esternocleidomastoideo, a los músculos abdominales, para forzar esa salida de aire. La vía aérea de conducción es toda aquella parte del árbol eh, respiratorio, del tracto respiratorio, que simplemente conduce el aire hacia la unidad funcional respiratoria, ya sea bronquiolo respiratorio, acino, conductos acinares o alvéolos. Se puede diferenciar en dos: una vía aérea de conducción superior y una inferior. La vía aérea de conducción superior tiene la característica de tener muchos repliegues, una mucosa ricamente vascularizada y con una gran cantidad de cilias que cumplen algunas funciones muy importantes que vamos a ver a continuación. La vía aérea de conducción inferior es más una vía justamente de conducción
sin mucha particularidad en cuanto a la modificación del gas que se inspira o se expira, en cuanto a su propiedad física. Si yo veo el esquema interno de la vía de conducción, voy a ver que está primero recubierta por un epitelio con cilias, con glándulas seromucosas que generan justamente moco, que tapizan toda la cavidad, ricamente vascularizado, como se ve acá. Esta gran vascularización hace que primero que el aire se caliente al entrar en contacto. Segundo, los pelos, primero los pelos propiamente dicho, y después las cilias filtran el aire y las glándulas seromucosas con el moco que se produce van a adherir esas partículas. La particularidad que tienen las vías de conducción es que toda la vía de conducción tiene cilias. La vía de conducción superior, el movimiento de batido de las cilias, es hacia la faringe, es hacia la boca. Y la vía de conducción inferior, el movimiento de batido también es hacia la boca. Entonces, la vía de aire de conducción superior bate hacia atrás y hacia abajo, se podría decir, y la vía de conducción inferior bate hacia arriba. ¿Para qué? Para que todo contenido que quiera ser eliminado se vaya a la boca y sea deglutido, que salga del pulmón. Entonces, las funciones de la vía de conducción básicamente es acondicionar el aire antes de que llegue al alvéolo. Tres funciones principales que ya la dijimos. Calienta el aire entre 35 y 36 grados antes de llegar a la carina. La carina es el sitio de bifurcación de los bronquiofuentes al final de la tráquea. Antes de llegar a ese punto, el aire se calienta hasta 35 o 36 grados. Luego se humidifica hasta el 98-99% del total de vapor de agua que va a tener al llegar al alvéolo, también antes de llegar a la carina. Este 98-99% corresponde más o menos a un 40 o 45 milímetros de mercurio en cuanto a presión se refiere. Y por otro lado lo filtra. Solamente va a llegar al alvéolo partículas de 0,5 micrómetros. Para que te des una idea, las partículas de cigarrillo, de humo cigarrillo, tienen 0,3 micrómetros. Y estas partículas tan chiquitas son fagocitadas por los macrófagos alveolares y eliminadas. Vamos a hablar un poquito de volúmenes y capacidades para entrar un poco en las funciones que tiene el pulmón. La capacidad hace referencia al máximo contenido de volumen que puede llegar a tener un recipiente. Y el volumen es qué cantidad de unidad tiene ese recipiente. Entonces, si hablamos de volúmenes, tenemos 4 volúmenes y consecuentemente 4 capacidades. Si te fijas acá, en la línea chiquitita que está en el medio, tenemos lo que se llama volumen corriente. El volumen corriente es ese volumen de aire que se moviliza con cada inspiración y expiración de manera tranquila, que no requiere de un gran esfuerzo para ser movilizado. Corresponde más o menos a 500 mililitros. Si luego de esa inspiración tranquila, normal, hacemos una inspiración máxima hasta la máxima capacidad que puede inflarse el pulmón, tenemos lo que se llama el volumen de reserva inspiratorio, que corresponde más o menos a 2.400 mililitros de aire. Si sacamos todo el aire, si sacamos el aire luego de una expiración corriente, normal, y sacamos todo el aire que tenemos dentro del pulmón, estamos midiendo el volumen de reserva expiratoria. ¿Sí? Acá dice mal, dice volumen de reserva inspiratoria, pero es expiratoria. Es todo el volumen de aire que yo puedo sacar del pulmón luego de una expiración basal. Y por último queda un volumen que no se puede sacar del pulmón, que es el volumen residual, que es muy importante en ciertas patologías. El problema es que si hablamos de volúmenes no nos dice mucho acerca de la fisiología de ese pulmón. Si queremos hablar acerca de su estado, tenemos que hablar de capacidades. Para eso tenemos una capacidad inspiratoria, que es la suma del volumen corriente y del volumen de reserva inspiratoria, es decir, la máxima cantidad de aire que yo puedo
inspirar partiendo de una expiración basal, es decir, saco el aire tranquilo y de ese punto tomo todo el aire que puedo. Y es la suma de los 500 mililitros del volumen corriente más los 2400 mililitros del volumen de reserva inspiratoria. Si sumamos el volumen de reserva expiratorio, ese volumen luego de la expiración basal, que sacamos todo el aire del pulmón, si sumamos ese volumen más el volumen residual, tenemos la capacidad residual funcional, que nos habla de el estado pulmonar en ciertas patologías obstructivas. Luego, si sumo los tres volúmenes que yo puedo movilizar, ¿sí? desde el pulmón completamente vacío en el volumen de reserva respiratorio hasta el pulmón completamente lleno en el máximo del volumen de reserva respiratorio, tenemos la capacidad vital. Es ese aire que yo puedo movilizar a voluntad. Y por último, si sumo los cuatro volúmenes, tengo lo que se llama capacidad pulmonar total. Son todos los volúmenes, el máximo volumen de aire que le entra al pulmón. Para meternos un poquito más y empezar a relacionar esto con lo que es ventilación mecánica, la ventilación mecánica utiliza siglas y la mayoría de las siglas están en inglés, así que hay que empezar a familiarizarnos. Las que te marqué son las más importantes que quiero que sepas por su relevancia clínica. El primero habla del VT. El VT o volumen tidal o volumen corriente o volumen circulante es ese volumen que movilizamos normalmente de manera basal, en reposo. ¿Qué pasa? En la ventilación mecánica no podemos decir que el volumen corriente es de 500 mililitros, porque si juntamos a una persona, por lo general femenina, de contextura pequeña, de baja actividad física, con un tórax pequeño, no va a tener el mismo volumen corriente que una persona, por lo general masculina, de contextura grande, con mucha masa muscular. Su volumen corriente va a ser muchísimo mayor. Entonces, ¿con qué le relacionamos? Más que nada con el peso. Decimos que el volumen circulante es aproximadamente entre 5 y 8 mililitros por cada kilogramo. Tomamos el peso estimado de la persona y podemos hacer entre 5 y 8 mililitros y lo multiplicamos por el peso. Y eso nos va a dar el volumen corriente, que para una persona de contextura pequeña puede ser 300, 350 y para una persona grande puede pasar los 500. La frecuencia respiratoria habla de cuántas ventilaciones por minuto va a hacer una persona en su ciclo ventilatorio. Si tratamos la frecuencia respiratoria como parte de la terapéutica en ventilación mecánica, podemos usarla para lavar más o menos cantidad de dióxido de carbono. Lo vamos a ver en un ratito. Si aumentamos la frecuencia ventilatoria, lavaríamos más dióxido de carbono. Si la disminuimos, retendríamos más dióxido de carbono. Si no, si el problema no es tratar al paciente a través de la frecuencia respiratoria y queremos poner una frecuencia respiratoria estándar, promedio, la vamos a setear entre 12 y 14 ciclos por minuto, que es lo fisiológico. Después tenemos el volumen minuto. El volumen minuto se abrevia como B corta E mayúscula, ¿sí? Y corresponde más o menos a 5 a 6 litros por minuto. Si nosotros tomamos esos 500 mililitros y lo multiplicamos por los 12 o 14 ciclos por minuto que le programamos, corresponden a 5 o 6 litros por minuto. El que se le sigue es la presión inspiratoria máxima, que sus siglas es Pmax. La Pmax me habla de la función muscular del diafragma. Cuando yo ocluyo completamente la vía aérea, no dejo que pase aire y fuerzo al paciente a realizar una inspiración máxima para testear el nivel de fuerza del diafragma, los valores normales para considerar que ese diafragma tiene la suficiente fuerza como para realizar una ventilación segura, corresponde a menos 100 o a menos 80 centímetros de agua. Si tiene menos de esos valores, en realidad si tiene más de esos valores sería menos 60 o menos 50,
Su musculatura me está hablando de que no tiene la fuerza suficiente o que todavía le falta entrenamiento para ser autónoma en los requerimientos diarios de ventilación. Bajemos dos más y vamos al FEV1 o BEF sub 1, sí, que habla del volumen expirado forzado en el primer segundo. ¿Sí? Eso es un valor muy importante en espirometría, nos va a hablar de patologías obstructivas o restrictivas dependiendo su valor y dependiendo el tipo de curva. No es la idea de hoy ver curvas de espirometrías, pero para ya ir metiéndonos un poquito en siglas, este valor es muy importante porque nos va a decir si la persona presenta atrapamiento del flujo aéreo o no. Y corresponde más o menos al 75% de la capacidad pulmonar total. Y después tenemos el pico flujo expiratorio. El pico flujo expiratorio es un valor importantísimo a la hora de medirlo, que se puede hacer con un aparato súper económico, y lo que me refleja es la capacidad que tiene el pulmón de expulsar cualquier material extraño que esté en su interior. Los volúmenes o los valores normales, perdón, de este pico flujo expiratorio van entre 350 y 600 litros minutos. Se dice que si el valor no supera los 200 o los 180 litros minutos, su tos va a ser inefectiva y cualquier material que ingrese dentro de la vía aérea no va a ser eliminado de manera correcta. Y nos habla de que tenemos que trabajar ese pico flujo expiratorio para darle seguridad al paciente. Los otros valores no es que no sean importantes, los tienen ahí para pausar el video y mirarlo después, pero no son los relevantes en este momento. Si hablamos del desplazamiento de gas entre la atmósfera y el alvéolo, tenemos que hablar de la resistencia. Ese gas, cuando ingrese, si es que ingresa dentro del pulmón, tiene que vencer dos resistencias grandes. Primero una resistencia de la vía aérea y luego una resistencia elástica. Resistencia de la vía aérea como la resistencia que le presenta esa vía de conducción propiamente dicha al aire. La resistencia de la vía aérea la van a encontrar como RAW y la resistencia elástica como REL en minúscula. ¿Sí? Son las siglas que las van a representar. La resistencia de las vías aéreas están representadas por tres características o por tres ítems. El calibre de esa vía aérea, que está determinado por la ley de Poiseuille, o no es mi mejor pronunciación, pero es el señor que está ahí, que habla de que la resistencia, ¿sí? Está relacionada con el radio, o sea, el calibre de esa vía aérea. ¿Qué me dice a grandes rasgos esta ley? Que si el radio de la vía aérea disminuye la mitad, la resistencia que va a presentar al flujo aéreo es 16 veces mayor. En un broncoespasmo, por ejemplo, si el calibre de la vía aérea se reduce a la mitad, el aire le va a costar 16 veces más entrar. ¿Sí? Esa es la sensación que siente de disnea o la respuesta a la hipoxemia que genera ese broncoespasmo. El aire le cuesta muchísimo ingresar en la vía aérea, solamente con la mitad de la reducción del calibre. Después tenemos que tener en cuenta la naturaleza del flujo. Esto es, cuanto el flujo es más laminar o ingresa de manera más ordenada, presenta menos resistencia. Y en cuanto el flujo es más turbulento, cuando esas moléculas chocan entre sí y hay un desplazamiento caótico de las moléculas por las vías de conducción, va a presentar lógicamente más resistencia al ingreso. Y luego el volumen pulmonar, que me dice que la resistencia aumenta a volúmenes pequeños y disminuye a medida que el pulmón se va insuflando o que va ganando más volumen. Imagínense el caso de un globo recién comprado, lo saco del paquete y lo intento inflar. Al principio la fuerza que voy a tener que hacer para inflar ese globo es muchísima, porque las propiedades físicas del globo van a tenderlo al colapso. Una vez que el globo se distendió y cada vez que le entra más aire se va a inflar cada vez más fácil. En el pulmón pasa lo mismo. Y si pasamos a las resistencias elásticas, hablamos de la
oposición a la deformación que ofrece el pulmón y la caja torácica, ¿sí? Y esto se llama compliance. La compliance refleja la distensibilidad, esa capacidad que tiene el pulmón para adaptarse a los cambios de volúmenes. La compliance se mide en litros por centímetros de agua, esa es su unidad. ¿Y qué me refleja o qué está midiendo la compliance? Mide la diferencia del volumen, el cambio de volumen con respecto al cambio de presión. ¿Cuánto cambia el volumen pulmonar con los diferentes cambios de presión? Así, una patología que genere rigidez del tórax, una patología que genere una disminución de la compliance, una disminución de esa distensibilidad, va a hacer que la resistencia al ingreso de aire sea mucho mayor. Si yo tengo un pulmón rígido porque las costillas están rígidas, o porque tengo una fibrosis idiopática, o porque tengo un edema intersticial o la presencia de membranas hialinas que me genera una gran rigidez dentro del tórax, la compliance va a estar muy disminuida, por lo tanto la extensibilidad también va a estar disminuida y la resistencia al flujo aéreo va a estar aumentada. En una persona sin patología de base, la compliance debería ser normal y esta adaptación al cambio de volumen no debería suponer un problema para la resistencia al flujo aéreo. Y si hablamos de la vía aérea, tenemos que hablar de la perfusión. La perfusión en cuanto a qué sistema de riego, tanto arterial como venoso, le llega al alvéolo para hacer ese intercambio gaseoso. Decimos que la perfusión, el sistema de perfusión pulmonar, es un sistema de baja presión y alto flujo. La sangre, por la cercanía entre los capilares, se mueve en forma de lámina. Están tan cerca que se mueven en forma de lámina. Y esta perfusión a nivel alveolar está determinada por 4 parámetros. Primero, la gravedad. La sangre tiene peso. La sangre, según una persona esté de pie, va a tener más peso o más presión en las bases que los vértices del pulmón. Entonces la gravedad genera que las bases aumente la presión. Siempre hablando de una persona en posición de pie. Otro parámetro que determina el flujo sanguíneo pulmonar es la presión intravascular. Cuanto más aumenta la presión en la arteria pulmonar, más se abren los capilares que estaban cerrados. Si la presión capilar, la presión en la arteria pulmonar, que es su sistólica es de 15, aumenta por encima de esos niveles, va a empujar los capilares que estaban colapsados y los va a distender. Eso se llama reclutamiento vascular, abrir zonas previamente colapsadas en cuestión vascular. Otro parámetro es la presión extravascular. Y esta presión, como es extravascular, habla del alvéolo. ¿Qué me dice? Que si el alvéolo supera la presión del capilar, va a tender a aplastarlo, va a tender a colapsarlo. Y si lo colapsa, por esa unidad alveolar no va a pasar sangre. ¿Sí? Esto es un problema muy común y es un error grave en la ventilación mecánica. Si yo entrego más presión de la que el alvéolo tendría que tener, no solamente voy a generar una lesión, sino que voy a comprimir los capilares que están circulando cerca de él y no va a permitir el intercambio gaseoso. Y por último, el último parámetro es la hipoxia. La hipoxia a nivel pulmonar funciona al revés de cómo funciona en el resto del organismo. En el organismo a nivel sistémico, cuanto mayor es el nivel de hipoxia, mayor es la vasodilatación que presenta el cuerpo, justamente para que le llegue más sangre, para que le llegue más oxígeno, para que le llegue más nutriente. En el pulmón pasa al revés. Cuanto menor es la presión alveolar de oxígeno, ¿sí? Fíjense que la PaO2, la A está en mayúscula, cuando la A está en mayúscula habla de presión alveolar de oxígeno, se produce una vasoconstricción y el objetivo de esta vasoconstricción es desviar el flujo sanguíneo a zonas mejor ventiladas para mejorar esta relación BQ, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero lleva la sangre a zonas donde le sería útil intercambiar los gases. Si la sangre se queda ahí
porque no hay concentración de oxígeno suficiente para realizar un buen intercambio gaseoso, estaría perdiendo tiempo, sería desaprovechar recursos y energía. Bien, hablemos ahora de lo que es la relación ventilación-perfusión. Esa relación, ese equilibrio que tiene que lograr la cantidad de ventilación, la cantidad de intercambio de gas que entra al alvéolo, con la cantidad de sangre que le llega a esa unidad para realizar un intercambio gaseoso prolijo y óptimo. ¿Sí? Fíjate en la imagen de la izquierda, el alvéolo del vértice, representado por la línea continua, con respecto al alvéolo de la base, también representado por la línea continua, donde el alvéolo del vértice está mucho más expandido que el de la base. Pero si te fijas en la línea punteada que los envuelven, la línea punteada representa la capacidad de expansión de ese alvéolo y son iguales tanto en el vértice como en la base. ¿Por qué? Porque anatómicamente los dos alvéolos son exactamente iguales. Ahora bien, el del vértice está basalmente mucho más expandido, tiene mucho más volumen que el de la base, primero porque el pulmón tira hacia abajo y abre el vértice, y segundo porque la presión pleural es mucho más negativa en el vértice que en la base. Eso hace que el alvéolo del vértice se expanda más y el de la base se expanda menos. Ahora bien, si hablamos de ventilación, como ese intercambio de gas entre el alvéolo y la atmósfera, esa renovación continua de gas entre el alvéolo y la atmósfera, vemos que la capacidad de expandirse y contraerse, ese volumen que puede mover, es mucho menor en el vértice que en la base. ¿Por qué? Porque en el vértice ya está próximo a su nivel de expansión máximo y cuando vuelve, no vuelve hasta el punto casi del colapso, sino que lo hace hasta un punto donde queda muy expandido. En cambio, la base sí tiene una capacidad de expandirse mucho más y de contraerse mucho más, por lo tanto la ventilación es mucho mayor en la base que en el vértice. Ahora fíjate lo que dice Q, que representa la perfusión, que es mucho menor en el vértice que en la base. Y esto se debe a la presión hidrostática de la sangre. La sangre tiende a ir hacia las zonas de declive, tiende a ir a las zonas basales. Entonces, la presión que ejercen las zonas basales es mucho mayor, los capilares van a estar mucho más distendidos en las bases que en los vértices. Entonces, en el vértice tenemos mucha menor ventilación y mucha menor perfusión, y en la base tenemos mucha mayor perfusión y mucha mayor ventilación. Si nos vamos al gráfico de la derecha, en la línea numerada de la izquierda, vemos que habla del porcentaje de volumen pulmonar en una unidad de litros por minuto. En la línea horizontal habla del número de costillas. Si estamos más cerca de la izquierda, estamos más cerca de la base pulmonar, y si estamos más cerca de la derecha, estamos más cerca del vértice. Y si nos vamos a la línea numerada de la derecha, habla de la relación BQ, del número de la relación BQ. Fíjate que el flujo sanguíneo representado en rojo y la ventilación representado en azul caen desde la base hacia el vértice. Es decir, el flujo sanguíneo es mucho mayor en la base que en el vértice. Lo mismo pasa con la ventilación es mucho mayor en la base que en el vértice. Ahora bien, fíjate esto, el flujo sanguíneo cae hacia el vértice o decrece hacia el vértice en una pendiente muy abrupta, es decir, que los cambios de presión o los cambios de flujo en realidad entre la base y el vértice son mucho más marcados. La ventilación también decrece, también es mayor en la base y menor en el vértice, pero lo hace mucho más cerca de una horizontal, lo hace en una pendiente mucho menor. ¿Qué me dice esto? Que la relación BQ no va a ser pareja, que la caída, tanto del flujo como de la ventilación, no van uno a uno, no van de manera pareja. Eso me va a dar diferentes zonas del pulmón con diferente relación BQ. Fíjate del lado izquierdo, donde el flujo sanguíneo representado en rojo está por encima de la ventilación, es decir, hay más perfusión que ventilación. Si nos vamos del lado de la derecha, el azul pasa a estar arriba y el rojo pasa a estar abajo. ¿Qué me quiere decir? Que la ventilación es mayor
que la perfusión, ¿sí? Hay más perfusión que ventilación en las bases, en relación, ¿no?, a los números, y hay más ventilación que perfusión en los vértices. Si la relación ventilación-perfusión, si estas dos líneas cayeran, fueran iguales la cantidad de ventilación y la cantidad de perfusión, y cayeran de manera pareja de la base al vértice, la relación BQ sería de 1, es decir, tengo la misma cantidad de ventilación que lo divido por la misma cantidad de perfusión y me da 1. Es una relación óptima. Ahora bien, el punto donde se cruzan, la relación BQ, no es, no es una relación de 1 a 1, porque no hay la misma cantidad de ventilación que de perfusión. Fíjate acá, la cantidad de ventilación son 4.200 mililitros por minuto aproximadamente y la perfusión son 5.200 mililitros por minuto. Si divido estos dos valores y hago la relación BQ, me da una relación BQ normal de 0.8. Está un poco por debajo de lo normal en un promedio tanto de vértice como base. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que hay mayor ventilación que perfusión en los vértices, como dijimos antes. La relación BQ está aumentada, aumenta más de 1. Quiere decir que esa unidad alveolar está más ventilada, en realidad está sobreventilada que perfundida. Y hay menor ventilación que perfusión en las bases. Esa relación BQ está disminuida, está la base sobreperfundida. ¿Sí? Fíjate en los diagramas de ventilación y de perfusión, o BQ de abajo a la derecha, donde la ventilación y la perfusión crecen desde el vértice a la base. Pero la relación BQ, representada en violeta, crece de la base al vértice. Entonces, ¿cómo puede cambiar esta relación BQ? Bueno, si seguimos el diagrama con el recuadro rojo y vemos el bronquiolo terminal que va bien vertical y que está en el medio, vemos que el aire entra y sale de ese alvéolo y que la perfusión que rodea es normal. Entonces tenemos una relación BQ normal, lo que dijimos antes de 0.8. Ahora bien, fíjate en el alvéolo de la izquierda, donde hay un taponamiento en esa unidad alveolar. Esa unidad alveolar no va a recibir oxígeno ni va a eliminar dióxido de carbono, es decir, no va a ventilar como corresponde, pero sí va a estar bien perfundida. ¿Qué me dice eso? Que cuando la sangre pase por esa unidad alveolar y tenga que intercambiar oxígeno, es decir, se tenga que nutrir de oxígeno y eliminar dióxido de carbono, no va a poder realizarlo y va a quedar con todo ese dióxido de carbono que tiene y se va a mezclar con la sangre arterial con la sangre venosa rica en oxígeno de otras unidades bien ventiladas y perfundidas. Es decir, se va a producir un cortocircuito, se va a producir un shunt, una unidad que está mal ventilada, en realidad que no está ventilada, pero sí perfundida. La sangre va a ir a esa unidad para cambiar su oxígeno y su dióxido de carbono y no lo va a poder hacer. Y va a aumentar la concentración de dióxido de carbono y va a disminuir la concentración de oxígeno en sangre. Ahora, si nos vamos para el otro lado, para la parte de la derecha, vemos que el alvéolo está bien ventilado, el aire pasa, hay un buen intercambio gaseoso, pero no hay una perfusión. Espacios ventilados pero no perfundidos, o que es lo mismo acá, espacios que no realizan intercambio gaseoso, corresponden a un espacio muerto. Hay una relación BQ infinita, es decir, hay un aumento del espacio muerto alveolar y consecuentemente un aumento del espacio muerto fisiológico. Recordad que el espacio muerto fisiológico estaba compuesto por el espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar. El anatómico eran todas las vías de conducción y el alveolar eran aquellas zonas que estaban ventiladas pero no estaban perfundidas y por lo tanto no podían realizar un intercambio gaseoso. De manera fisiológica no sucede, pero si tenemos, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar
que oblitera un capilar o un sector de perfusión pulmonar, generamos un aumento del espacio muerto alveolar y por consiguiente un aumento del espacio muerto fisiológico. ¿Qué pasa si nos vamos a la imagen con recuadro azul con los distintos cambios de decúbito? En una persona en decúbito supino vemos que la columna está representada por el círculo blanco hacia abajo, hacia arriba está el esternón, y vemos que la perfusión es mayor en la base, es decir, mayor en la parte de la columna representada por la línea negra, que en la parte más cercana al esternón. Con la ventilación pasa lo contrario. Hay más ventilación cerca del esternón que de la columna. No hay una relación ventilación-perfusión normal o pareja, por lo menos. Si lo pronamos, vemos que tanto la perfusión como la ventilación son mayores cerca de la columna que cerca del esternón, que ahora pasa a estar por abajo. Y si nos fijamos en la barra de la derecha, habla de una relación ventilación-perfusión pareja. No es alta, no es baja, pero es pareja. Tenemos una buena relación ventilación-perfusión porque la sangre se mantiene en la parte dorsal y la ventilación, como el pulmón cae por la gravedad, entonces genera una presión negativa pleural más negativa en la parte dorsal y expande más esos alvéolos, genera mayor ventilación. Nivelamos esa relación BQ, lo que nos posibilita mejorar el intercambio gaseoso y lo que nos posibilita aumentar la saturación arterial con menor entrega de FiO2 suplementario. Hablemos ahora de lo que es la disfunción por la membrana alveolo-capilar. Sabemos que el grosor de la membrana alveolo-capilar es de aproximadamente 0,2 a 0,5 micrómetros y que este grosor puede aumentar en casos de fibrosis, en casos de edema intersticial, en casos de síndrome de distrés respiratorio agudo, donde esa membrana alveolo-capilar, ese espacio, aumenta, se llena de líquido y aumenta ese grosor. Al aumentar el grosor de la membrana alveolo-capilar, las moléculas tienen que recorrer un camino mucho más largo para difundir, con lo cual disminuye o se dificulta esa difusión por la membrana. También sabemos que la difusión de un gas es directamente proporcional al coeficiente de solubilidad que este gas tiene. Y esto es muy importante porque sabemos entonces que el dióxido de carbono difunde unas 20 veces más rápido que el oxígeno por la membrana alveolo-capilar. Y este número que difunda 20 veces más rápido va a explicar situaciones clínicas de hipoxemia sin hipercapnia. Entonces va a haber mayor concentración de dióxido de carbono en sangre cuanto mayor alteración BQ tenga el paciente. Cuando habla de alteración BQ no habla de una situación de shunt, donde ese alvéolo no ventila, esa unidad alveolar dejó de funcionar en cuanto a su ventilación, sino que habla de que esa relación BQ está disminuida por una obstrucción, en una crisis asmática, en una hiperactividad bronquial, donde el calibre de las vías disminuye y por tanto la cantidad de ventilación disminuye. Esa atmósfera que tiene el alvéolo va a disminuir o va a ser más pobre en oxígeno porque la cantidad de oxígeno que le entre y la cantidad de oxígeno que le salga va a estar alterada. La cantidad de oxígeno que le entre a ese alvéolo va a ser mucho menor. Ahora bien, si el paciente aumenta su volumen, su ventilación minuto o su frecuencia respiratoria, por la propiedad que tiene el dióxido de carbono de ser 20 veces más difundible que el oxígeno, va a moverse a zonas mejor ventiladas y perfundidas y va a poder eliminarse siempre y cuando esta frecuencia respiratoria aumente, por la capacidad de eliminarse mucho más rápido que lo que entre el oxígeno. Ahora bien, el aumento de Shunt no supone un aumento en la concentración de dióxido de carbono. ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos antes. Si bien la unidad alveolar no ventila, el dióxido de carbono puede moverse a zonas con una relación BQ mejor ventiladas y mejor perfundidas y ser
eliminado, siempre y cuando aumente ese volumen minuto, esa frecuencia respiratoria. Entonces, al administrar oxígeno suplementario, se tiene que esperar grandes mejoras en la hipoxemia, la concentración arterial de oxígeno, ante la presencia de una alteración BQ. Si yo tengo, como dijimos antes, ese alvéolo con una atmósfera pobre en oxígeno, porque la cantidad de aire por la oclusión que tiene es menor, si yo administro grandes dosis de FiO2, mejoro la atmósfera del alvéolo, la lleno de oxígeno, la vuelvo rica en oxígeno, y el alvéolo puede intercambiar gases, puede mejorar la hipoxemia. Ahora se tienen que esperar pequeños aumentos o casi nulos de la concentración de oxígeno arterial si esta alteración es secundaria en shunt, es decir, un alvéolo que no ventila, por más que yo le agregue mucha FiO2, mucho oxígeno suplementario, como ese oxígeno no llega al alvéolo, no puedo esperar ningún cambio en la hipoxemia. Entonces, analicemos la presión arterial de oxígeno. Hay muchos motivos por los que condicionan que esa presión arterial de oxígeno descienda o que haya una situación de hipoxemia. Vamos a ver tres que daría la condición de problema de difusión de membrana, pero vamos a ver tres. Un problema de hipoventilación, un problema de alteración BQ, una disminución del AQ o un problema de shunt. El problema de la hipoventilación supone un aumento en la concentración arterial de dióxido de carbono y una disminución en la concentración arterial de oxígeno. Es decir, un alvéolo que mantiene una baja ventilación, que ese intercambio gaseoso periódico no se realiza de manera normal, va a retener dióxido de carbono porque en cada exhalación va a sacar menos dióxido de carbono y va a incorporar menos oxígeno a la sangre, porque lo mismo, con cada respiración va a incorporar menos oxígeno. Si el paciente aumenta su volumen minutos, su frecuencia ventilatoria, o se genera un aporte de oxígeno suplementario, el paciente en este caso va a mejorar su hipoxemia. Y si aumenta la ventilación minutos o su frecuencia respiratoria, también va a mejorar su hipercapnia. Ahora bien, si la hipoxemia es secundaria a una alteración BQ, es posible o es esperable encontrar hipoxemia, es decir, una disminución en la concentración arterial de oxígeno, pero sin hipercapnia. Esto se debe a, como lo dijimos antes, la atmósfera de este alvéolo pobre en oxígeno no permite que el oxígeno, la microatmósfera del alvéolo sea rica en oxígeno y por lo tanto realizar un buen intercambio gaseoso, pero sí es esperable que si el paciente aumenta su frecuencia respiratoria pueda llevar el dióxido de carbono a zonas mejor ventiladas y perfundidas y lavar ese exceso de dióxido de carbono. Como dice abajo, si el paciente consigue aumentar su frecuencia, su volumen minuto, su presión arterial de dióxido de carbono será normal y la hipoxemia se corrige con oxígeno. Es más común encontrar las afecciones agudas que crónicas, porque las situaciones crónicas el paciente compensa con otros mecanismos que vamos a ver más adelante. Ahora, en la tercera condición, en la condición de shunt, hay hipoxemia sin hipercapnia. Lo mismo que pasa en la condición anterior. Es una zona donde no recibe ventilación, donde no hay intercambio gaseoso en el alvéolo, pero sí está bien perfundida. Entonces, es esperable encontrar hipoxemia, pero la hipercapnia se corrige con el aumento del volumen minuto o el aumento de la frecuencia respiratoria, llevando el dióxido de carbono a zonas mejor ventiladas. Esta situación clínica no corrige la hipoxemia con la administración de oxígeno, porque el oxígeno nunca va a llegar a una unidad alveolar porque está ocluida. Esa unidad alveolar no realiza ventilación. Por ejemplo, una neumonía, donde está toda la unidad alveolar y el alacino lleno de condensación, en un edema agudo de pulmón, donde hay infiltración de agua dentro del alvéolo, tampoco se va a poder
llegar oxígeno a esa zona y por lo tanto mejorar la hipoxemia. Entonces, a modo de resumen, las tres condiciones van a generar hipoxemia, es decir, las tres condiciones que vimos anteriormente van a disminuir la presión arterial de oxígeno. Ahora, para hacer el diagnóstico diferencial de dónde está el problema principal, tengo que ver la hipercapnia. Si hay hipercapnia, es un problema de hipoventilación. Si hay hipercapnia, dijimos que el paciente, por su bajo volumen minuto, por su baja frecuencia ventilatoria, no puede ni eliminar dióxido de carbono ni ingresar oxígeno. Si yo corrijo la ventilación minuto o corrijo la cantidad de oxígeno administrado, mejoro esta condición clínica. Entonces es una situación de hipoxemia con hipercapnia. Ahora, si hay hipoxemia pero no hay hipercapnia, tengo que hacer el diagnóstico diferencial entre una alteración PQ y un shunt. ¿Y cómo lo hago? Básicamente administrando oxígeno. Si yo administro oxígeno y la situación revierte, se debe a una situación de una alteración PQ. Lo que dijimos de la microatmósfera alveolar, al nutrir la microatmósfera alveolar con oxígeno suplementario, mejoramos ese intercambio gaseoso. Si administramos oxígeno y no mejora la hipoxemia ni la hipercapnia, si administramos oxígeno suplementario y no mejora la hipoxemia, estamos en una situación de shunt, es decir, una situación donde el alvéolo, al no estar ventilado, no puede mejorar el oxígeno arterial, no puede difundir oxígeno arterial porque ese oxígeno no llega a esa unidad alveolar. Vamos a estado ácido-base. Cualquier trastorno del equilibrio ácido-base va a generar una desviación del pH sanguíneo. Hay que tener en cuenta que el pH neutro es un pH de 7, cuanto más cerca del 0 es más ácido y cuanto más cerca del 14, es un número máximo, es más alcalino. El pH de la sangre, lo vamos a ver en estas diapositivas que vienen ahora, es de 7,35 a 7,45, es un pH con tendencia a la alcalinidad. Y hay tres grandes moléculas o tres grandes componentes que van a ponerse en juego a la hora de definir el pH sanguíneo. Los hidrogeniones o los protones, que la concentración, cuanto más concentración de estos hidrogeniones o protones en el medio lo va a volver más ácido. La concentración de dióxido de carbono, lo mismo, cuanto más dióxido de carbono libre, más ácido es el medio. Y la concentración de bicarbonato, que funciona como amortiguador por ser un componente básico. La interacción en estos tres, y depende del sistema, pulmón o riñón, que esté siendo el que causa el problema, va a dar una condición de acidosis o alcalosis. Metamos un poquito de balones en sangre y retomamos con equilibrio ácido-base. Dijimos que el pH normal era de 7,35 a 7,45, un pH que tiende hacia la alcalinidad. La presión de dióxido de carbono arterial es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Las concentraciones de bicarbonato son entre 22 y 26 miliequivalentes por litro. Pasemos a la presión arterial de oxígeno en adulto, en milímetros de mercurio, el anteúltimo, que es de 80 a 100 milímetros de mercurio normal. Cuando es mayor de 65 años, su valor normal se puede considerar entre 75 y 85 milímetros de mercurio. Y la saturación de oxígeno, que va entre 96 y 97% de saturación. Entonces, tenemos cuatro condiciones ácido-básicas: alcalosis respiratoria, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis metabólica. En la alcalosis respiratoria hay un aumento del pH por hiperventilación. El sistema pulmonar es el responsable de excretar cada vez
más dióxido de carbono, lava ese dióxido de carbono en la sangre y se espera como compensación que el riñón retenga hidrogeniones y excrete bicarbonato. En la acidosis respiratoria, el pH lógicamente va a bajar y el mecanismo es una hipoventilación. La salida de dióxido de carbono va a estar disminuida, se va a acumular dióxido de carbono en la sangre y el pH va a bajar. ¿Cómo va a compensar el riñón? Reteniendo bases, reteniendo bicarbonato para compensar el ácido del dióxido de carbono y excretando hidrogeniones, excretando protones ácidos. En la alcalosis metabólica, obviamente el pH va a aumentar porque el riñón, que es el principal órgano que está implicado en la alcalosis metabólica, va a excretar protones y va a retener mucho bicarbonato. Por tanto, el pulmón tiene que compensar hipoventilando, reteniendo dióxido de carbono en la sangre para compensar el exceso de base que el riñón no excretó. Y en la acidosis metabólica, el pH va a disminuir, la responsabilidad va a estar a cargo del riñón de retener hidrogeniones y excretar en exceso bicarbonato. El pulmón, si yo tengo una excreción de bicarbonato, va a compensar hiperventilando o lavando ese dióxido de carbono, sacando el dióxido de carbono de la sangre para compensar el nivel de pH. Entonces, fíjate esto. En la columna de la izquierda tenemos situaciones crónicas o agudas o descompensadas o compensadas. Las situaciones crónicas, o compensadas, siempre tienen una característica en común, es que el pH no cambia, el pH no va a cambiar. Entonces no me puedo fiar del valor de pH para saber si la persona está en una acidosis o una alcalosis metabólica o respiratoria, porque lo va a compensar, el cuerpo no puede mantener demasiado tiempo un nivel de pH fuera del rango fisiológico. Si es agudo, el primer sistema que se manifiesta es el responsable de generar la alteración. Es decir, fíjate en el primer ítem, de acidosis respiratoria. Hay una disminución del pH. Todo lo que tenga que ver respiratorio es porque el sistema pulmonar está o excretando o reteniendo dióxido de carbono. En caso de la acidosis, hay una retención de dióxido de carbono. Lo primero que sucede es una subida en la presión arterial de dióxido de carbono y el cuerpo compensa, como dijimos, con una retención o un aumento del bicarbonato, que es básico para compensar el ácido del dióxido de carbono. Entonces, en la parte aguda vas a tener que el pH disminuye, que la presión de dióxido de carbono aumenta, porque es una situación aguda y el responsable es el pulmón, entonces la presión de dióxido de carbono aumenta, hay hipoventilación, y el bicarbonato, como es agudo, todavía no inició un proceso de compensación y los valores van a ser normal. Si nos vamos a la parte crónica, el pH va a ser normal, pero tanto el dióxido de carbono como el bicarbonato van a estar aumentados. Y el bicarbonato va a estar aumentado en respuesta al dióxido de carbono que subió. ¿Sí? Así nos damos cuenta si es una situación crónica o es una situación aguda. Pasemos a la alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria habla de una eliminación en exceso de dióxido de carbono. Hiperventila el paciente, elimina el dióxido de carbono, baja la presión arterial de dióxido de carbono como mecanismo primario. Y el cuerpo compensa, luego de 12 horas, mínimo, con una disminución de las bases. Disminuye el ácido, disminuye las bases, para mantener un pH neutro. Entonces en la fase aguda, el pH va a estar aumentado, porque es una situación de alcalosis, la presión arterial de dióxido de carbono va a estar disminuida por la hiperventilación, pero el bicarbonato no va a cambiar. En cambio, en la fase crónica, o en la etapa crónica, el pH va a ser normal, la presión arterial de dióxido de carbono va a estar disminuida porque ya estaba disminuida por la hiperventilación, pero la excreción
de bicarbonato va a hacer que su concentración en sangre sea menor. Pasemos a la acidosis metabólica. La acidosis metabólica es una situación donde el pH disminuye, tanto o por retención de protones o por excreción o pérdida de bicarbonato. Entonces lo que va a pasar primero, básicamente, es que el bicarbonato disminuye en sangre. Compensa el sistema pulmonar, que es el que va a ser de buffer o de amortiguador, excretando o disminuyendo la presión arterial de dióxido de carbono. ¿Cómo lo hace? Hiperventilando. Si nos vamos al pH, en una situación descompensada o aguda, el pH al hacer una acidosis metabólica va a bajar. La presión de dióxido de carbono, como no es el órgano que está generando alteración, no va a cambiar, porque todavía no activó el mecanismo compensador, pero sí va a bajar la concentración de las bases o la concentración de bicarbonato. Cuando compensa esa acidosis metabólica, el pH va a restablecer su valor normal y tanto la presión de dióxido de carbono como la presión de bicarbonato van a disminuir. Y por último, en la alcalosis metabólica, el pH va a subir como consecuencia de una retención de bicarbonato o una retención de bases de sustancias alcalinas o una excreción de protones, una excreción de sustancia ácida. Entonces lo que va a pasar primero es que el bicarbonato aumenta en sangre y el sistema pulmonar va a compensar reteniendo dióxido de carbono, aumentando la presión de dióxido de carbono, hipoventilando. Si nos vamos a las gráficas de pH, tenemos que el pH en la alcalosis metabólica aumenta, la presión arterial de dióxido de carbono va a ser normal porque el pulmón todavía no inició su proceso compensador, pero sí el bicarbonato va a estar aumentado. Cuando se compensa luego de las 12 horas esta alcalosis metabólica, el pH va a estar normal y tanto la presión de dióxido de carbono como la presión de bicarbonato van a estar aumentadas. Y hablemos de pulsioximetría. ¿Qué es la pulsioximetría? Es un método no invasivo para determinar el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina a través de métodos fotoeléctricos, a través de una luz láser polarizada. Es un método económico, es un método rápido que no requiere de ningún pinchazo al paciente, pero que tiene algunas limitaciones. Depende mucho de la perfusión sanguínea, por lo general se pone en los dedos de la mano, en el dedo índice de la mano, y si ese dedo índice, por ejemplo, tiene una mala perfusión periférica, o se están utilizando fármacos vasoactivos, o la piel del paciente tiene mucha melanina, es muy pigmentada, o hay mayor concentración de carboxihemoglobina, todas estas variaciones van a dar una lectura errónea de la cantidad o de la saturación arterial de oxígeno en sangre. Por eso, si hablamos de ventilación mecánica, sí tiene que tener pulsioximetría porque es lo que yo primero voy a ver en el monitor. Pero ante cualquier cambio que yo realice terapéutico con el ventilador, voy a tener que tomar una muestra de sangre arterial y ver la gasometría arterial, que es lo único que me va a decir las presiones parciales de los gases en sangre de manera real. Bien, y pasemos a la segunda parte de la clase, saliendo un poco de la fisiología, que es el manejo de la vía aérea. ¿Qué pasa cuando en una situación como esta, donde el aire no está entrando? ¿Cómo me desenvuelvo yo y qué hago antes de entrar en pánico? Primero tengo que desobstruirla. Si yo sé que la vía aérea está obstruida, tengo que desobstruirla. Y las obstrucciones de la vía aérea pueden ser totales o pueden ser parciales. Las obstrucciones parciales, como su nombre lo indica, son obstrucciones donde el calibre de la vía aérea no se ocluye totalmente y depende del sitio en donde esté ocluido, va a tener un ruido
distinto. Así, si está en la hipofaringe, ¿sí? Tanto por arriba de las cuerdas vocales, puede ser boca eh, hasta cuerdas vocales, va a tener un sonido ronquido. Creo que todos conocen el ronquido, pero básicamente suena así. ¿Por qué no me...? Ahí está. Si es un ronquido normal, ahora, ¿en qué condiciones se puede dar esto? Una depresión del sensorio, una relajación de los músculos de la lengua, que hagan que, si está boca arriba, genere un descenso de la lengua, una relajación de toda la musculatura paralingual y lingual, y ocluyan parcialmente la vía aérea. Si hay una epiglotitis, si hay un edema faríngeo importante, cualquier condición que genere una oclusión de ese calibre de la vía aérea va a generar un ronquido. Si está en la laringe, lo que va a escucharse es un estridor, un sonido más potente, y que se puede dar en casos tanto de cicatrices retráctiles luego de una extubación o luego eh, de una exploración con fibrobroncoscopía o luego de una herida por la causa que sea en la vía aérea, o por un diente en los chicos que se tragan, o por una moneda, o por cualquier objeto extraño que llegue a la laringe. El sonido estridor suena así. Y si ya pasamos a un poco más abajo, hacia la parte de los bronquios, bronquiofuentes o algún bronquio segmentario no muy alejado, puede escuchar sibilancias o también roncus, dependiendo el grosor de ese bronquio y el objeto que lo está ocluyendo. Una sibilancia suena así. Bien. Ahora, si la oclusión es total, no tengo el tiempo que me tomé en una oclusión parcial para agarrar el esteto o acercarme al paciente y escucharlo, a ver en qué parte de la vía aérea está, qué es un ronquido, es un estridor, es una sibilancia, porque la oclusión es total y al paciente no le entra ni le sale aire. Entonces es una situación de vida o muerte. ¿Qué es lo que voy a ver? Ausencia de flujo completo de aire por boca y nariz. Escasa o nula expansión torácica. Van a ver que el paciente quiere expandir su tórax a como dé lugar y no lo puede hacer. Quiere sacar el aire y no lo puede hacer. Va a haber tiraje, va a haber un hundimiento en la fosa supraclavicular y un hundimiento en los espacios intercostales por la contracción violenta de los músculos accesorios inspiratorios tratando de expandir ese pulmón. Y luego, si yo tengo una máscara de ambú o le hago una respiración boca a boca y trato de meter presión en esa vía aérea, voy a encontrar una resistencia, una oposición a esa insuflación pulmonar, porque hay algo, puede ser biológico, una misma epilotitis que escucha completamente la vía aérea, un edema o un broncoespasmo tal que ocluya los dos bronquiofuentes. Cualquier obstrucción, no importa la naturaleza, me va a presentar una resistencia tremenda a la entrada de aire y tengo que actuar ya.
¿Qué puede causar obstrucción de la vía aérea, tanto parcial como total? Bajo nivel de conciencia, dijimos el caso de la depresión eh, la relajación de la musculatura de la lengua y de la faringe, que caen hacia hacia la orofaringe o laringofaringe y ocluyen parcialmente la vía aérea. Inhalación de cuerpos extraños, una moneda, un diente, lo que sea. Un traumatismo encefalocraneal, espinal o facial por la pérdida de conciencia, y muchas veces el traumatismo facial, primero por la cantidad de sangre y por el edema que genera, puede estar ocluyendo la vía aérea con ese material, con sangre, con, o con el mismo edema reactivo del trauma. Alguna infección del tracto aéreo superior que genere un edema, algún posoperatorio de lengua o hipofaringe, en alguna, como dijimos, eh, en una laringoscopía de examen o en una eh, cirugía de condromalacia o en una cirugía de cicatriz o de retracción de la tráquea luego de una extubación que haga refractaria una nueva cicatriz o una nueva retracción, puedo generar una oclusión de la vía aérea. Y después tenemos neoplasias de la hipofaringe o la laringe y disfunciones congénitas que no vamos, por lo menos nosotros, a ver con tanta frecuencia, pero que son causas de obstrucción de la vía aérea. ¿Cómo abro la vía aérea? Yo sé que está obstruida, bueno, ¿cómo la abro? Utilizo primero la maniobra frente-mentón, tomo con los dedos la parte inferior del mentón y tomo la parte de la frente y lo llevo hacia la hiperextensión cervical y la mantengo en esa posición. Y si quiero abrir aún más la vía aérea, utilizo la maniobra de tracción mandibular. Genero primero un rodado hacia abajo de la mandíbula para desbloquearla y luego una traslación hacia anterior sosteniendo o agarrando los gonios de la mandíbula, los ángulos de la mandíbula. Con esas dos maniobras, tanto la de frente mentón y la de tracción mandibular, abro lo que más puedo la vía aérea. Acá se ve bien de costado, como agarro de los ángulos o del gonio en la mandíbula, genero una rotación y luego una traslación hacia anterior. Y si quiero asegurarme de que la ventilación alveolar va a estar asegurada, tengo que usar una ventilación con mascarilla a través de un balón autoinflable conocido por su marca comercial, Ambu. Fíjate que el Ambu tiene varias partes, tiene una mascarilla que se adapta a la nariz y a la boca del paciente, que tiene que ser, cuando se la coloca al paciente, hermética, no puede haber fugas a través de, de los pliegues de la mascarilla. Tiene una válvula de pipa expiratoria que lo que genera es que el flujo que está en este balón autoinflable pase al paciente y no se fuga hacia el exterior. El balón autoinflable propiamente dicho, que tiene una capacidad de 1,5 a 2 litros. Recordá que si dijimos que el volumen corriente de una persona es aproximadamente 500 mililitros y esta bolsa autoinflable tiene 1,5 a 2 litros y yo lo agarro y la vacío completamente al paciente, le voy a estar entregando de volumen corriente 1,5 a 2 litros y puedo generar una lesión por barotrauma, una lesión por presión. ¿Cómo activo, cómo utilizo el balón autoinflable Ambu? Con una mano sostengo la cabeza en posición de hiperextensión y sostengo la mascarilla con presión y firmeza tanto en la nariz como en la boca
del paciente, y con la otra mano, con una sola mano, y con la fuerza que requiere para cerrar la mano con los dedos extendidos, para hacer una pinza con todos los dedos, ese movimiento, esa presión corresponde más o menos a 500 mililitros, que es más o menos el volumen corriente que tiene una persona. No le puedo dar, por más desesperado que esté, con las dos manos para vaciar completamente el ambú dentro de los pulmones del paciente, porque lo puedo lastimar. Fíjate que el ambú, en su porción inferior, tiene una bolsa de reservorio que está conectada a una boquilla de oxígeno. Esta boquilla de oxígeno y la bolsa de reservorio me aseguran una FiO2 constante dentro del balón autoinflable. Si el ambú presenta la bolsa de reservorio, la FiO2, la concentración de oxígeno que yo le puedo entregar al paciente, es de entre 80 y 100%, donde en una situación de emergencia me sirve. Ahora, si no tengo esta bolsa de reservorio, que a veces no las traen, pero sí tiene la entrada de oxígeno, la concentración en la FiO2 que puede tener este embú es de aproximadamente el 50% de FiO2. Entonces, desobstruimos la vía aérea, ventilamos con una bolsa, un balón autoinflable ambú y decidimos intubarlo. ¿Cuáles son los objetivos y las indicaciones de una intubación endotraqueal o una intubación orotraqueal? Primero, aislar y proteger la vía aérea, garantizar que esa vía aérea esté permeable, que yo tenga acceso y que el pulmón pueda entrar y sacar aire, movilizar aire y ventilar sin nada que lo obstruya. Lo voy a usar como un mecanismo para administrar presión positiva en la vía aérea. No es el único mecanismo por el cual yo puedo administrar presión positiva en la vía aérea. Yo puedo poner un método de CPAP, un método de presión continua en la vía aérea, que es un método no invasivo. Pero si hablamos de que el paciente tuvo una obstrucción y está requiriendo por su manejo, por su mal manejo de la vía aérea, una intubación endotraqueal, no voy a ponerle un método no invasivo. Voy a asegurarme que esa vía aérea reciba la movilización de aire o la ventilación minuto necesaria a través de la intubación traqueal y a través de la ventilación mecánica con presión positiva. Entonces, aíslo la vía aérea, la presurizo a través del balón de neumotaponamiento, la presurizo, la dejo aislada, la protejo de cualquier material extraño que pueda ingresar y la vuelvo permeable, que son las tres funciones de la intubación endotraqueal. Puedo utilizarlo para entregar FiO2 en fracciones elevadas. Puedo utilizarlo para aspirar secreciones, no porque de la otra manera no pueda hacerlo, sino porque ya tengo la vía aérea permeable, ya tengo la vía aérea disponible para ingresar y lo que pueda lastimar al paciente es mucho menor a través de una intubación endotraqueal que a través de una aspiración de secreciones nasotraqueal. Y luego en RCP, en un estado crítico, puedo administrar fármacos por vía directa, es decir, agarro una jeringa y le puedo administrar adrenalina, naloxona, lidocaína, dependiendo de la situación clínica del paciente, directamente a través del tubo endotraqueal, para que la respuesta sea inmediata. ¿Cómo hago el paso a paso en intubación endotraqueal? Primero preparo el material. No puedo perder tiempo. Primero tengo que saber dónde está y segundo tengo que preparar los dos tubos de intubación endotraqueal, los materiales que voy a utilizar, las cintas, los fijadores, todo lo que voy a usar para que el proceso sea llevado a cabo de una manera ordenada y lo más rápido posible. Tengo que monitorizar al paciente, tanto su función cardiorrespiratoria como su saturación de oxígeno. Tengo que preoxigenarlo, confío al 100%, al menos durante de 15 a 30 segundos, para saturar
completamente su sistema arterial, porque la intubación traqueal va a hacer que descienda ese FiO2, que descienda la saturación de oxígeno en el paciente, por ser un proceso traumático. Tengo que medicarlo, y con la medicación se refiere a la pseudoanalgesia. Tengo que relajar muscularmente al paciente para que todo su sistema todo su sistema muscular de laringe y de cuello y de lengua estén relajados y mi acceso a la vía aérea sea lo más prolijo posible. Tengo que alinear la cabeza y el cuello para que la entrada hacia la vía aérea sea prolija y sea limpia. Tengo que usar un laringoscopio directo que mueva la lengua del lugar y traccione y abra la vía aérea y me permita visualizarla. Una vez que intubé, tengo que inflar el balón de neumotaponamiento y comprobar la presión que tiene ese balón para no generar lesiones. No puedo inflar el balón de neumotaponamiento a ojo. Y luego tengo que fijar el tubo. Ese tubo no puede estar suelto, primero porque puede extubarse y segundo porque si se va más hacia adentro puedo generar una intubación selectiva y generar una telectasia y que me complique el cuadro clínico del paciente. Entonces, al intubar endotraquealmente a un paciente tengo tres efectos fisiológicos o tres efectos en tres sistemas fisiológicos importantes. Primero, el sistema respiratorio reduce el espacio muerto. Y yo sé que te dije en la clase anterior que la intubación endotraqueal aumentaba el espacio muerto. Pero recordá que la intubación endotraqueal aumenta el espacio muerto con cada cosa que yo pongo desde el tubo en I hasta el tubo endotraqueal. ¿Y por qué el tubo endotraqueal disminuye el espacio muerto? Imagínate que el calibre de la tráquea y el calibre del tubo endotraqueal son muy distintos. Es mucho menor el calibre del tubo endotraqueal que el calibre de la tráquea. Si a eso le sumo que está presurizado por el balón de neumotaponamiento y que no hay comunicación entre lo que está por arriba del balón de neumotaponamiento y por debajo, el espacio muerto que queda es el que queda por dentro del tubo endotraqueal. Y ese espacio, al ser menor que la tráquea fisiológica o biológica anatómica del paciente, reduce el espacio muerto. Después, con cada cosa que yo agregue, filtros, medidor de capnografía, una nebulización, un circuito de aspiración cerrado, cualquier cosa que yo agregue va a aumentar el espacio muerto. Pero el tubo en sí reduce ese espacio muerto. Aumenta la resistencia de la vía aérea, porque tengo que mantener el mismo volumen corriente en un diámetro mucho menor, con el mismo flujo. ¿Esto que genera? Que el flujo se vuelva turbulento, que el flujo turbulento, las partículas de ese flujo turbulento choquen entre sí y aumente la resistencia. La PIP intrínseca habla de la presión expiratoria positiva al final de la expiración, la presión positiva al final de la expiración. Y intrínseca porque es la que tiene propia el paciente. Es ese volumen residual que el paciente no puede sacar, es ese atrapamiento de aire que el paciente no puede sacar. Si coincidimos un tubo estrecho y un volumen alto, no vamos a permitir que todo el volumen pulmonar salga de manera ordenada a través del tubo. Se genera atrapamiento y genera aumento de la capacidad residual funcional y un aumento de la presión media en el pulmón, con sus consecuentes efectos negativos, que lo vamos a ver en otra clase. Y por último, genera retención de secreciones. Vos pensás que la laringe y la tráquea y los bronquios fuentes tienen una anatomía más bien lisa y pareja, donde cualquier mucosidad que esté dando vuelta va a salir de manera más ordenada. Primero porque están las cilias que baten hacia la boca y segundo porque no tienen ningún elemento externo que choque contra ese moco e impida la salida. El tubo genera una especie de ancla, genera un obstáculo
que el moco se lo va a encontrar y no va a permitir que salga de manera total. Se va a acumular y el moco y la presencia del tubo va a generar más mucosidad, y esa retención de secreciones y esa producción de secreciones requiere de aspiraciones constantes. Otro efecto fisiológico se encuentra en el sistema circulatorio. La vía aérea superior está muy vascularizada. Cuando yo ingreso con un tubo endotraqueal, puedo activar respuestas adrenérgicas y vagales. ¿Como cuáles? Básicamente taquicardia e hipertensión. Todo esto si no se hace en un medio sin anestesia. Si yo pongo una analgesia necesaria, reduzco considerablemente estos signos. Y por otro lado, los efectos neurológicos de la intubación endotraqueal se deben a la laringoscopía directa, que hace que aumente la presión intracraneal porque se obstruye el flujo venoso. Por lo general, los barbitúricos o los hipnosedantes y la lidocaína minimizan estos efectos de aumentar la presión intracraneal. En un paciente sin lesión, sin TEC o sin aumento de la presión intracraneal, los aumentos por intubación no van a ser significativos. Pero si viene un paciente o se nos acerca un paciente con algún trauma encefalocraniano o con un antecedente o cursando un aumento de presión intracraneal, este dato de aumento de la presión intracraneal es muy relevante y tenemos que ser sumamente cuidadosos a la hora de introducir el tubo endotraqueal y sobre todo con una técnica muy limpia. Y hablando de la técnica de intubación endotraqueal, tenemos tres ejes que tenemos que alinear básicamente. Tenemos un eje oral, que se refiere a la boca, a la orofaringe, un eje faringio y un eje laringio, que hace referencia al eje de la tráquea y la laringe. Si yo pongo una almohada en la cabeza del paciente, hiperextiendo un poco las cervicales, en la imagen de abajo a la izquierda, pero no hago la maniobra de frente-mentón, mentón-frente, vemos que los ejes faringio y los ejes laringios no se alinean completamente. Si yo hago la maniobra de mentón-frente con la detracción mentoniana o tracción mandibular, vemos que los ejes faringios y los ejes laringios se alinean en paralelo por la consecuente hiperextensión cervical y el posicionamiento de una almohadilla en la región occipital. Esto que va a permitir ver o desvelar la vía aérea, que el ingreso a la vía aérea sea lo más prolijo posible. Si tomamos un laringoscopio, el cual tiene luz para permitirnos visibilizar mejor la vía aérea, y realizamos la maniobra de hiperextensión, tomamos el laringoscopio, lateralizamos la lengua, y es importante lateralizar la lengua, bajamos y nos posicionamos por delante del epiglotis y traccionamos con el laringoscopio hacia anterior y hacia caudal. La vía aérea se va a revelar y podemos ingresar el tubo endotraqueal. Inflamos el balón de neumotaponamiento, sacamos el laringoscopio y fijamos el tubo con cualquier sistema de fijación, pero lo fijamos el tubo. Auscultamos y vemos que el aire tiene que entrar a los dos pulmones por igual. Si me aseguro que el aire entra a los dos pulmones por igual, puedo sacar una placa de tórax. En la placa de tórax debería revelar que el tubo endotraqueal tiene que estar por encima, por 2 centímetros o 3 centímetros encima de la carina, de esa bifurcación traqueal en bronquiofuentes. Y ahí conecto
al ventilador mecánico. ¿Qué cuidados tengo que tener con el paciente intubado? Cuidados en general, no cuidados al momento de intubarlos. Tengo que garantizarle una higiene oral con solución salina. El cultivo de bacterias en la microbiota oral, eh, si ingresan a algún otro sistema, pulmonar o, o a través de la sangre, por alguna herida en la boca, pueden alterar o generar alguna perturbación en otro sistema con una solución tan simple como la higiene oral con solución salina. Se deben cambiar periódicamente los puntos de apoyo del tubo y la sujeción, es decir, si está siempre el tubo sujeto hacia la comisura labial derecha, va a generar una herida por presión que se puede evitar simplemente cambiando, y tiene el mismo principio de las rotaciones, de los cambios de decúbito, la prevención de úlceras por presión por decúbito. Hay que cambiar periódicamente los puntos de apoyo del tubo. Tengo que señalar con un rotulador el nivel de la comisura labial, el nivel en que está el tubo, por lo general en la comisura labial. Agarro un marcador, un fibrón y marco. Yo sé, si fui yo el que puso el tubo, sé a qué número ingresó el tubo. Pero si tengo que hacer un cambio de guardia y mi compañero no lo sabe, lo mejor es dejarlo explícito, marcado, visible, que no queden dudas. Tengo que medir la presión del balón de neumotaponamiento con 20 milímetros de mercurio máximo, ya que la presión de perfusión capilar a nivel traqueal es de 25 a 28 milímetros de mercurio. Si yo sobrepaso esos 28 milímetros de mercurio, pasa lo que pasa con la presión extravascular en el sistema alvéolo capilar. Ocluye este balón de neumotaponamiento el sistema capilar, el sistema de irrigación capilar de la tráquea, y generó una necrosis de tejido, generó muerte del tejido, y cuando yo retiro el tubo puedo tener una traqueomalacia o una estenosis por retracción o cualquier alteración que se pudo evitar simplemente midiendo la presión del balón. Tengo que comprobar la posición y la fijación del tubo. Con cada movimiento cervical, tanto de flexión o extensión, la posición del tubo va a cambiar porque la vía aérea es dinámica y la vía aérea es flexible. Entonces tengo que comprobar siempre que el tubo esté en la posición que yo quiero que esté o que yo lo puse. Tengo que aspirar secreciones siempre que se necesiten para mantener la vía aérea permeable y limpia. Cualquier infección que se sume en la vía aérea es un problema agregado. Y también pensá que la vía aérea con un tubo endotraqueal es una vía directa de acceso para cualquier patógeno externo, sea polvo, sea toxina, sea gas, que esté dando vuelta, porque no tiene el sistema de filtrado, humidificado y calentado de la vía aérea de conducción superior. Y yo, como profesional de la salud, tengo que mantener siempre una asepsia rigurosa, porque puedo ser yo el que inocule algún patógeno dentro del sistema pulmonar del paciente. Y por último, hablemos de las complicaciones de la intubación endotraqueal. Cuando nos referimos a posiciones aberrantes, nos referimos a que el tubo, en vez de ir a 2 centímetros por encima de la carina, se fue al esófago, en una intubación esofágica, se fue, por lo general, al bronquio fuente derecho o realizó una intubación selectiva que genera que el otro pulmón, el pulmón izquierdo, colapse porque no recibe flujo. Una intubación corta que genera aumento de la presión a nivel traqueal con sus consecuencias barotraumas y daños. Entonces siempre tengo que verificar eso. Lo que hablamos de la presión del manguito, si está hiperinsuflado, generó daño en la mucosa traqueal y puedo generar lesiones.
Aspiración, y no se refiere a la aspiración de secreciones, sino a la aspiración de contenido gástrico en un proceso intubado. Es relativamente infrecuente, del 7 al 20% de las intubaciones que no son anestesiadas, es decir, por lo general situaciones de emergencia. Por el mismo trauma que genera el proceso de intubación, puedo generar reflujo y parte de ese contenido gástrico pasa al pulmón, con lo que genera una neumonía por broncoaspiración, que se puede haber evitado. Los reflejos laringios, ¿sí? Puede ocasionar un laringoespasmo, un cierre glótico, con la consecuente bradicardia, bradiarritmas, hipotensión. Y, importante, el barotrauma, que es un error nuestro, un error asociado a la ventilación mecánica, que se tiene que controlar periódicamente. El barotrauma es una lesión por presión, por exceso de presión en los alvéolos, cuando el flujo que se le administra es mayor a 15 litros por minuto, o las presiones alveolares son mayores a 35 centímetros de agua. Si recordás de la clase anterior, las presiones alveolares se veían reflejadas en la presión plató, en la presión meseta, y nunca tenía que superar los 30 centímetros de agua. ¿Qué pasa si tengo un barotrauma? Primero puedo romper unidades alveolares y dejarlas inutilizables, con lo cual genero no solamente un daño en el alvéolo, sino una hipoxia secundaria, ese barotrauma, y lesión a nivel pulmonar. Pero puede haber una bulla, que es un globo, es una distensión del espacio alveolar o del parénquima, y dependiendo en contacto de qué esté, puede ser más o menos grave. Si esa bulla alveolar está en contacto con la membrana pleural o con el espacio pleural y se rompe, y parte del aire que ingresó al pulmón va al espacio pleural, convierte el espacio pleural virtual, ocupado por una fina una fina película de líquido con presión negativa, en un espacio real con presión positiva. Y si es producto de una bulla, genera lo que se llama un hemotórax hipertensivo, es decir, que con cada inspiración el aire pasa al espacio pleural, pero la expiración, la bulla, funciona a modo de válvula y no permite que el aire dentro del espacio pleural sea excretado, sea eliminado. Entonces, con cada inspiración, la presión dentro del espacio pleural aumenta con la consecuente colapso del pulmón y los consecuentes efectos mortales si no se trata a tiempo. Puede ser que genere y esté cerca de la piel y genere un enfisema subcutáneo, que es esa sensación de apretar o de romper burbujas cuando se palpa los campos de Cronin, por lo general en el ápice del pulmón. Si está cerca del peritoneo, puede generar un neumoperitoneo, o si está cerca del pericardio, puede generar un neumopericardio. Tengo que tener muy en cuenta todo esto antes de realizar cualquier tipo de ventilación mecánica, porque es la base o es la preparación del campo del paciente para tratarlo. Si yo no sé manejar la vía aérea, yo no sé cómo desobstruirla, yo no sé cómo hacer que sea permeable, puedo ser el mejor manejando un ventilador, pero puedo cometer errores pavos que cuesten la vida del paciente. Por ahora, hasta acá. Por hoy vamos a ir hasta acá. En la próxima clase seguramente veamos modos ventilatorios. Va a ser un poco más física y más relacionada a la ventilación mecánica en sí. Y cualquier duda me escriben y vamos a tratar de resolverla. Gracias, les mando un saludo.